Señoras y señores, bienvenidos a Giro en U, la ciudad vive en la U. Nuestro invitado especial para el día de hoy es el doctor Eduardo Enríquez Caicedo, quien se desempeña como secretario de Gobierno del municipio de Pasto. Doctor Eduardo Enríquez Caicedo, bienvenido a Giro en U. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes, al programa, y qué bueno que podamos compartir estos minutos para comentar lo que está pasando en la ciudad en materia de seguridad y convivencia. Bueno, parte de las funciones de la Secretaría de Gobierno es precisamente fijar las políticas relacionadas con la seguridad y la convivencia. Entonces, los resultados obtenidos, digamos, a 2016 y lo que lleva de 2017, nos sigue arrojando que los homicidios, el raponazo, el robo, sigue marcando, digamos, unos índices importantes. ¿Qué está haciendo su Secretaría frente a esos temas? Bueno, hablar siempre en materia de seguridad en cualquier capital del mundo es un tema muy sensible. Nosotros sobre eso consideramos que a la llegada de la administración del doctor Pedro Vicente Obando teníamos unos compromisos y unas metas muy altas en materia de seguridad y orden público. Claro, un primer año muy movido. En realidad el 2016 para nosotros fue un año muy complejo, en el sentido en el que con la llegada de un nuevo comandante de la Policía Metropolitana, un proceso de paz en camino, muchas cosas que nosotros veíamos generaban incidencias negativas lastimosamente dentro de la seguridad, tenían que ser afectadas de tal manera en el reducir los índices, sobre todo en unos componentes por los que evalúan el tema de seguridad casi que en el mundo. Lo primero, homicidios. Homicidios, sí. Cuando se habla de homicidios se refleja cuál es la tasa que existe de homicidios por cada 100.000 habitantes, y en eso, durante el año pasado, veíamos con preocupación que en el mes habían 6, 7 homicidios, 8 en algunos meses. Era preocupante, pero considero que veníamos nosotros con un problema que para nosotros era inminente, pero que a partir del mes de noviembre se empezó ya a regular la situación. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Sí, nosotros nos movemos también por los informes de la Policía Nacional, que son los que a nosotros nos dan la legalidad y legitimidad de los reportes entregados. ¿Qué nos dice el informe de la Policía Nacional? Que en el primer trimestre de este año 2017, hablamos de enero, febrero y marzo, un comparativo del año pasado al primer trimestre de 21 homicidios, que está totalmente de acuerdo con lo que yo les comentaba de una cifra mensual de 6, 7 homicidios. Teníamos 21 el año pasado, al día de hoy finalizando marzo, y para este año solamente 6 homicidios en los 3 meses. ¿Qué significa esto? Una reducción casi del 70, un poquito más del 70% por mes. En total, digamos, del trimestre, pero lo que significa para nosotros es que somos la primera capital en Colombia con el mayor número de reducción de homicidios en el país. Nosotros lo que hemos dicho es que el homicidio no lo toca al ciudadano de manera directa, porque son pocos, ¿cierto? Hablamos de una población de 450.000 habitantes en Pasto contra 6 homicidios, pues observamos que no hay una comparación que se pueda establecer. Pero lo cierto es que de estos 6 homicidios, que para nosotros nos duelen también porque es la vida de 6 personas, consideramos que vamos bien en esa tarea, pero también nosotros de lo que más tenemos preocupación, ahora una vez ya hemos abordado el tema de homicidios, es en el hurto a personas, que es una agenda pendiente. Bueno, pero ¿qué se está haciendo también, por ejemplo, para las muertes por accidente de tránsito, doctor? Bueno, en materia de accidentes de tránsito vemos una preocupación que la administración buscó tener una solución inmediata y revisar la medida, que fue el decreto que prohíbe la movilización de motocicletas de 11 de la noche a 5 de la mañana. Obviamente, cuando al ciudadano se le ejerce un control, le incomoda, no le gusta el control, no le gustan las normas, y entendemos que es la condición del ser humano, pero más allá es que la administración tiene esa función, poner unos controles precisamente donde observamos que hay unos problemas. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Precisamente evitar las muertes de las personas en motocicleta en estas horas de la noche. Entendemos que hay un sector que se dedican a su trabajo, a sus labores diarias, que necesitan la moto, y ante eso la decisión o la posición de la administración es total entendimiento y que podamos conversar sobre estos particulares para precisamente ampliar esas excepciones que tiene el decreto. Pero también es un poquito de control, ustedes saben, y el ciudadano los conoce. Hay ejercicios que se hacen los miércoles, jueves, en horas de la noche, cuando sale un grupo de 100, 150, 200 motocicletas a altas horas, a una alta velocidad, altas horas de la noche,
a conducir en la calle, y es lo que queremos evitar. En ningún momento una decisión de la administración va en contra del ciudadano que tiene su trabajo, que necesita hace buen la uso del motocicleta, vehículo, que hace buen uso de la motocicleta, pero que también tenemos que tomar un control. La medida es por un mes, revisemos cuál es la evaluación de ese mes, qué resultados para precisamente, si funciona, pues sostener la medida. ¿Cuál es la política frente al mototaxismo? Es un tema bien sensible también dentro del municipio, porque estamos abordando no solamente la actividad del mototaxismo, sino el sustento de más o menos 3.000, 4.000 familias en Pasto. Frente a eso, ¿qué es lo que ha dicho el alcalde? Los controles deben seguir. Nosotros no podemos decir que ante esto los controles no van a estar, no va a estar el tránsito ejerciendo el control, pero son unas reglas de juego. Hay una prohibición del uso de la motocicleta con parrillero, claro, en un anillo. Se debe respetar. Esa es una decisión que le hemos tomado, que existe todavía en la administración y que nosotros debemos, repito, respetar. Más allá, siempre nosotros hemos hecho el llamado a las excesivas medidas centralistas que tiene el Estado. No pueden desde Bogotá enviarnos órdenes y decir, acaben con el mototaxismo. Estamos totalmente dispuestos y decimos, bueno, acabamos con el mototaxismo. ¿Dónde están los 4.000 empleos para estas familias? Para acabar con el mototaxismo, es que es fácil. Nosotros les decimos, les tenemos la solución. Son 4.000 empleos los que necesitamos para hacer un proceso de reconversión y el mototaxismo se acabe en Pasto. Pero ¿dónde están los empleos? Mandan las decisiones de orden y control, pero no mandan las soluciones. Entonces, nosotros tenemos que vivir sobre todo en Pasto y convivir con un alto grado de informalidad, que es lo que considero actualmente es lo que más está afectando la economía de nuestro municipio. En el tema de los contextos donde aparecen más los delitos y las muertes, sigue siendo las riñas. ¿Qué explicación tienen ustedes a esta situación? La explicación, personalmente, esta no es basada en un estudio que nos confirme el tema, pero lo cierto es que el pastuso como tal es muy intolerante. Y ante la intolerancia o ante las situaciones que se presentan en este tipo de riñas, es que tomamos la decisión de terminar con el problema con los golpes. Y no entendemos, o por lo menos respetamos esa posición, ¿cierto? Pero tenemos también que asumir un control sobre lo mismo. Consideramos que la gente en Pasto, cuando se presentan este alto grado de intolerancia y le sumamos a eso el consumo de alcohol, no hay otra solución sino que vienen los golpes. Entonces, frente a ante esta fórmula tan dañina que muchas veces se presenta en establecimientos de comercio, en las mismas casas, en la calle, en el espacio público, pues obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es asumir el control de la situación con la Policía Metropolitana, entrar a mediar ante este tipo de conflictos, pero si ustedes observan las cifras de años anteriores, seguimos casi que en un mismo número de riñas que se presentan. Sí. Es decir, es una constante ya, sí, ¿no? El ciudadano no tiene otra razón para acabar con un conflicto que sea los puños. Y ante eso nosotros tenemos también que asumir un control que si se necesita acabar el conflicto, mediando en estas situaciones o conduciendo a estas personas a unos centros de protección que tenemos, pues lo hacemos sin ningún problema. Nosotros teníamos un centro de protección que operaba los fines de semana, viernes y sábado. Cambiamos esa dinámica y ahora estamos en un centro de protección que opera los 7 días, las 24 horas, para que precisamente a las personas que están en este tipo de situaciones las conducimos a estos centros de protección y tenemos la autoridad para tenerlas en estos centros de protección hasta un día, 24 horas. Queremos que el ciudadano se sepa comportar y por eso las medidas de control las seguiremos asumiendo hasta que nosotros entendamos que queremos es solamente una cosa, y es respetar al municipio de Pasto. Dentro de esta situación pues, de riñas, también vemos que hay una situación de mucha intolerancia en cuanto a las motocicletas, al manejo de la motocicleta y algunos automóviles, porque la mayoría de víctimas no son los conductores, es el peatón. Claro. ¿No es cierto? Es el peatón como tal. Hay un irrespeto al peatón. Lastimosamente nosotros hemos visto que a través de cámaras de seguridad observamos que el peatón es el más afectado y también lastimosamente hemos observado que la imprudencia del peatón a no respetar las señales de tránsito causan la muerte en algunos casos. Tenemos los casos contados en el cual la persona ve que el semáforo está en rojo para que el peatón no pase, está en verde para el automóvil pero en rojo para el peatón y la persona piensa que es más hábil o piensa que le quiere ganar tiempo al tiempo y termina con la vida de la persona. Entonces en eso sí nosotros hemos insistido, respetar las normas de tránsito, no podemos también pensar que
la imprudencia por parte nuestra puede terminar en una tragedia, y por eso qué bueno aprovechar este espacio para hacer un llamado de atención respetuoso a los televidentes, que respetemos las normas de tránsito, que ahí está en juego nuestra vida. Y también pues, los mototaxistas, los motociclistas y los conductores de vehículos, también el respeto por el peatón. Claro, totalmente. Es que si nosotros observamos el último reporte de la Secretaría de Tránsito, 160.000 motos en Pasto. Eso Imagínese. Desborda cualquier ciudad. Cualquier realidad. Desborda cualquier realidad, cualquier ciudad. Es imposible que nosotros podamos tener un control de movilidad con 160.000 motos transitando en el municipio. Y también para ellos un llamado, porque ahora adquirir una moto es muy fácil. Sí, claro. Pero lo que viene detrás de la adquisición de la moto son muchos problemas, no solamente en la movilidad misma de la ciudad, sino también en algunas imprudencias que cometen las personas que manejan este tipo de motocicletas. Bueno, hasta el momento entonces en esta primera parte hemos tocado este tema de seguridad, tanto en el caso de homicidios, accidentes de tránsito y cuáles son las políticas y las acciones que está desarrollando la Secretaría de Gobierno del municipio de Pasto para mitigar estos fenómenos que le hacen tanto daño a la sociedad y a la convivencia de nosotros los pastusos. Vamos a una pausa institucional y regresamos para seguir conversando con el doctor Eduardo Enríquez Caicedo, secretario de Gobierno del municipio de Pasto.